Saludo cariñoso, apreciables hermanos de Centro Cristiano de la Asamblea de Dios Santa Ana, que tengo la esperanza que estén pendientes de esta señal que llevará el mensaje de la palabra de Dios como lo hacemos siempre. Saludo cariñoso también a todos nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros, sin importar la congregación y el país. Tengo entendido que hay hermanos fuera del país que también están con nosotros con esta señal. Un saludo cariñoso para todos ellos, algunos en Estados Unidos. En República Dominicana tengo la esperanza de que también tenemos oyentes y en otras partes del mundo. Saludo cariñoso, repito, para todos ustedes. Queriendo evitar malos entendidos, empiezo por decir que no es que me complazca, no es que me agrada hablar negativamente, quiero evitar malos entendidos, pero dado a mi necesidad de hablar la verdad, cuando menos según lo que yo pienso, muchas veces digo cosas que parecen negativas, pero que realmente no deberían de ser negativas porque son la verdad. Y la verdad, pues es siempre correcto decirla, y yo esperaría que con esta explicación evite malos entendidos. Y para muestra voy a empezar a referirme a uno de esos posibles malos entendidos. La vida evangélica está llena de ironías. La vida evangélica está llena de ironías. Con el vocablo ironía quiero decir que hacemos lo contrario a lo que decimos. Y en el pueblo evangélico hay muchas ironías, y de tantas que hay, que solo me voy a referir a una, y esta está en relación a la oración. Tenemos en los evangélicos muchas ironías, así lo creo yo, pero hoy me voy a referir a una sobre la oración. Nosotros los evangélicos hablamos tanto de la oración y se la recomendamos a cada persona que nos cuenta sus penas. Cualquier persona que nos diga, mire, me está pasando, ore. Esa es la recomendación, y ya la Biblia dice que cuando se puede ayudar no hay que mandar a orar la gente, pero estoy diciendo que así lo hacemos. Pero en verdad, a la gran mayoría de creyentes no nos gusta orar, y si no me cree lo que le estoy diciendo, asista a cualquier templo en un día de oración y encontrará las bancas vacías y solamente a unos pocos creyentes, y estos sin muchas ganas de orar. Alguna vez yo les he dicho a mis hermanos en cultos de oración que si han venido al culto de oración es porque quieren orar, y porque es que al estar en el templo y en el culto ya no quieren orar, porque los pocos que asisten pues realmente no tienen tantas ganas de orar. Para la gran mayoría de creyentes, el culto de oración es el día de vacación, y hasta dicen, bueno, hoy es culto de oración, así que yo no voy a ir, solo para demostrarles que realmente no nos gusta orar. Y sobre este asunto de la oración, lo más grave es que no hemos aprendido a orar de acuerdo a la Biblia, sino que hemos aprendido a orar oyendo a otros creyentes sin que nos importe saber si ese hermano oraba de acuerdo a las Escrituras. Y al hacerlo así, cuando nosotros aprendemos a orar oyendo a otro, al hacerlo así, lo más seguro es que no estamos siguiendo las normativas bíblicas para esta bendita práctica. La oración tiene aspectos puntuales que se deben de practicar, y para muestra le daré uno. Por eso estoy diciendo que no es tan simple, y lo voy a ampliar un poquito más adelante. Dice San Mateo capítulo 5 versículos 23 al 24, San Mateo capítulo 5 versículos 23 al 24, por tanto,
Si traes tu ofrenda, esta palabra equivale a oración. Si vienes a orar al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, deja delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, hasta entonces, ven y presenta tu ofrenda o presenta tu oración como debería de interpretarse. Es por esa ignorancia sobre la oración bíblica que se escuchan oraciones dándole órdenes a Dios. Lo ha escuchado usted, dándole órdenes, tiene que hacer esto y va a hacer esto, y decretando. Esa palabra decretar es muy común en los evangélicos en el día de hoy, y decretando decisiones que le corresponden a Dios exclusivamente. Los humanos no podemos andar decretando, sino que nosotros podemos creer en la posibilidad de que el Dios nuestro es Dios de milagros, pero solo lo estamos viendo como una posibilidad. La ironía e ignorancia sobre la oración es tan grande que pensamos, y me duele esto porque lo escucho decir de personas que según yo tienen entendimiento, entonces digo que la oración e ignorancia sobre la oración es tan grande que pensamos que la oración es un arma. Oiga bien, así, y algunos hermanos dicen, sí, es un arma, así como lo oye. Muchos dicen que la oración es un arma. ¿Y cómo va a ser una arma si con ella y por ella nos presentaremos delante de Dios? No podemos ir armados delante de Dios porque así lo piensan algunos. Reconozco que estoy hablando cosas muy delicadas, y no son delicadas porque no sean bíblicas lo que estoy diciendo, no sea bíblico lo que estoy diciendo, sino que es delicado porque va a despertar disgusto y molestia, porque la verdad siempre molesta, pero tratar de corregir lo incorrecto, especialmente sobre esta bendita práctica, la práctica de la oración, debe de hacerse sin importar qué dirán, y yo espero que usted me lo comprenda así. En la predicación de hoy, quiero que analicemos una oración hecha y dicha en otros tiempos, porque todo lo que está en la palabra de Dios en la Biblia fue dicho en otro tiempo, por supuesto. Pero considero que esa oración puede ser considerada como un modelo de oración de todos los tiempos, y por eso la vamos a ocupar nosotros también para analizarla y que se convierta en una oración modelo para nosotros. La oración en cuestión fue dicha por el profeta llamado Habacuc, y se encuentra en el capítulo 3 de su libro, Habacuc 3. Allí se encuentra la oración del profeta. Esta oración cubre todo el capítulo. Sobre este capítulo y sobre esta oración, considerando los diferentes aspectos que en ella se tratan, me decidí por el siguiente tema. Quise ponerle este tema al capítulo 3 de Habacuc que vamos a considerar. El tema para la predicación de hoy es una oración modelo, y como es mi forma, mi costumbre, repitamos este postulado, el tema, porque yo esperaría que él quede grabado en vuestras mentes, porque ese es el tema que voy a tratar de desarrollar en la predicación de hoy. Una oración modelo. Una vez más, por favor, una oración modelo. Una oración, aunque sea de la Biblia y sea una oración modelo como en este caso, no se debe de repetir, porque de repetirla sería rezar, y los evangélicos no rezamos, sino que oramos. Así que las oraciones de la Biblia no están escritas para repetirse, sino para analizarla y ver cómo las convertimos en oraciones modelo. De la misma manera, una oración escrita en la Biblia está escrita para nuestra instrucción, y lo que se debe de hacer con esa oración es analizarla, pidiendo guianza al Espíritu Santo, y después de comprender las diferentes implicaciones de la misma, se debe de tomar esos principios y esas actitudes para ser practicadas por nosotros. Voy a empezar, de acuerdo a mi estilo, por tener una definición de lo que es oración, definición de la actividad llamada oración. Por supuesto que aquí no me voy a referir a lo que se entiende por una oración gramatical, sino que me voy a referir a ese diálogo, y escúcheme bien por favor, a ese diálogo, a esa conversación, a esa comunicación que se da entre el ser humano y Dios, o entre Dios y el ser
humano, porque eso es una plática realmente. Es por lo antes dicho que con justificada razón se dice que orar es hablar con Dios. Esa es, a mi manera de entender, una de las definiciones más exactas de lo que es orar. Y si eso se realiza, pueden haber cosas maravillosas como resultado. Así que estoy diciendo que la definición es que orar es hablar con Dios. Es por lo antes, por supuesto, que las cosas no es tan simple como parece, porque si nos preguntáramos ¿qué es oración? La respuesta sencilla es hablar con Dios. Y estoy diciendo que por supuesto que la cosa no es tan simple como parece. Y esa simpleza con que pensamos y vemos la oración es posible que nos esté llevando a perder las bendiciones de dicha práctica espiritual, porque la oración está hecha para producir grandes resultados. Es la comunión del ser humano con Dios, pero dado a que lo vemos tan simple, y cualquiera si no le dice papito Dios y colochito, y lo hacemos tan simple y no es tan simple como parece. Analicemos este escueto postulado que dice que orar es hablar con Dios, lo cual para iniciar significa que es un diálogo, es una conversación, es una comunicación en la que se espera que las dos partes hablen, lo cual en nuestras oraciones eso no es así, porque en ella generalmente solo hablamos nosotros, y usted estará consciente de lo que estoy diciendo. En nosotros, cuando decimos que vamos a orar, casi nunca dejamos que Dios hable a nosotros, sino que lo más común es que sea nosotros quien vivimos para hablar durante la oración. Por otro lado, y esta es la parte más delicada y determinante, que en la oración Dios debe de estar presente, o una de las personas que integran a Dios debe de estar presente, sin lo cual, si uno de Dios o una de las personas que lo integran no está presente, no hay oración, porque debe de haber un diálogo entre Dios y esa persona, o entre esa persona y Dios. Y repito, el aspecto más importante en esto y más determinante es que Dios esté presente en la oración. En la oración debe de haber una conexión, debe de haber una comunicación, debe de haber un enchufe entre el que ora y Dios. De lo contrario, ya lo dije, no es oración. Si no hay esa verdadera comunicación, esa verdadera conexión, ese verdadero enchufe, no hay oración. Y este asunto de tener conexión, de tener comunión y de estar enchufados con Dios no es tan fácil como se piensa. No es cierto que todo mundo se enchufa y que todo mundo... No es cierto. Porque el que ora debe de tener ciertas características, ciertas cualidades, ciertas actitudes para tener comunión con Dios, para tener esa conversación con Dios. Eso está dicho y claro en la palabra de Dios. Son muchas las ocasiones y condiciones en que Dios ha dicho, no escucho, no tengo comunión con determinada persona o determinado pueblo. Eso está escrito en la palabra de Dios y para convencimiento algunas referencias bíblicas. Isaías capítulo 5, versículo 15 dice: y cuando extendáis vuestras manos, y los evangélicos últimamente usamos esto de extender las manos, él dice, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías: esconderé mis ojos de vosotros, no los voy a ver, aunque ustedes levanten la mano. Y aunque multipliquen las oraciones, multiplicar es hacer oración aquí y oración allá, dice, no escucharé, vuestras manos están llenas de sangre. Otra cita más, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro, se esconde su rostro de vosotros para no escuchar. Estoy diciendo que no siempre cuando se dice que se va a orar, uno está enchufado y Dios está atento, no siempre, porque se necesita que la persona tenga ciertas cualidades, ciertas características, ciertas condiciones para que se dé la verdadera conexión y la verdadera conversación entre el que ora y Dios. Santiago, finalmente leemos Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros
placeres. Hemos leído palabra de Dios. Ratifico mi definición de oración. Ratifico mi definición de oración como un diálogo, como una conversación y como la comunicación entre el creyente y Dios, o entre Dios y el creyente, porque hay ocasiones es que Dios habla, llama a la persona, quiero que hablemos, así que no siempre la oración es cuando yo quiero, y siempre que yo quiero es por alguna necesidad, pero hay ocasiones en que Dios quiere hablar con el creyente. Por supuesto que ese diálogo tiene, como ya lo dije, tiene como ciertas condiciones, como ciertas características, y nosotros hacemos muy bien en analizar esas oraciones bíblicas para que sean vuestro modelo y así tener la bendición que al orar platiquemos con Dios. Cuando digamos que oramos no sea un monólogo, sino que sea una conversación con Dios. Hoy entramos a considerar la oración de Habacuc y que yo considero como modelo de oración. Lo que traté de hacer hasta este momento es dar una definición un poco amplia, apoyada con la Biblia, sobre lo que es la oración, esa comunicación, esa plática que se puede tener. Dije que es la plática más divina porque se puede tener esa plática con Dios. Como lo dije al inicio, esta oración de Habacuc contiene una serie de principios necesarios de analizar para comprender y practicar. También debemos de comprender que esta oración Habacuc la hizo en un tiempo de crisis espiritual, moral, social y política, en cuyas condiciones el Señor Jehová permitiría, eso ya el profeta lo sabía, el Señor Jehová se lo había dicho, el Señor Jehová permitiría que la nación judía fuera invadida por otra potencia extranjera, por otro enemigo en aquella condición. Y hoy empezamos a analizar la oración de Habacuc. Una oración modelo es la que reconoce, exalta y glorifica la grandeza de Dios. Por favor, repitámoslo. Una oración modelo es la que reconoce, exalta y glorifica la grandeza de Dios, y ese elemento está implícito y explícito en la oración de Habacuc. Dice el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y él empieza en su oración a exaltar, reconocer y exaltar la grandeza de Dios. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Como ustedes seguramente notaron, espero que sí, en el pasaje leído aparecen dos nombres de lugares, y uno se preguntaría, ¿para qué aparecen en esta oración dos nombres de lugar? ¿Y para qué aparecen? Para señalar, esos nombres solo tenían esta idea, para señalar por dónde vendría la potencia que les invadiría. Por eso menciona los dos lugares, que es por donde entrarían las fuerzas, los soldados, el ejército enemigo para invadir la tierra. Pero es admirable cómo el profeta cambia su visión. Él ya sabía por dónde vendrían las fuerzas enemigas, pero él cambia su visión de la desgracia que venía para enfocarse en reconocer y confesar la grandeza de Dios. Es maravillosa esta actitud en esta oración del profeta. Y este caso no solo es expresado por Habacuc, sino por todos los hombres de Dios cuyas oraciones están escritas en la Biblia y contienen este principio, el principio de reconocer en primera instancia la grandeza de Dios. Si pusiéramos un poquito de honestidad, y aquí estoy queriendo hacer una aplicación, si pusiéramos un poquito de honestidad al respecto, comprenderíamos y aceptaríamos cuán diferentes son nuestras oraciones.
Por alguna razón, nosotros asociamos la oración con pedir. No es el mensaje de la Biblia, es lo que le oímos a otros. Y asociamos la oración con pedir. Y es por eso que cuando decidimos que vamos a orar, todo lo que hacemos es pedir. Cuando lo principal al orar es reconocer y confesar que reconocemos su grandeza, lo cual hace Habacuc en su oración y que nosotros debemos de tomar como oración modelo. El segundo aspecto a considerar en la oración de Habacuc, en esta oración modelo, es que él ve lo espiritual como lo primero. Él está orando, pero él ve lo espiritual como lo primero. Versículo 2 del capítulo que estamos analizando dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, se está orando. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Debe de ser difícil, mejor dicho, es difícil orar por lo espiritual cuando lo que uno ve o tiene son necesidades materiales. Es difícil orar por lo espiritual cuando lo que uno ve son cosas, necesidades materiales. Habacuc tenía claro que en un futuro cercano serían invadidos o conquistados por el imperio babilónico, pero él no estaba preocupado por eso, sino estaba preocupado por la decadencia espiritual que había en el pueblo, y de ahí su petición: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Para él lo espiritual era lo primero. Yo pienso que estos días un buen número de creyentes hemos orado. Pero ¿por qué cree que se ha orado? Y creo yo que se ha orado tanto. He visto policías, he visto todo mundo. Pero ¿por qué cree que se ha orado? ¿Se habrá orado por la decadencia espiritual que hay en nuestros días? Porque en nuestros días la decadencia espiritual es tan profunda. Y le aseguro que no hemos orado por eso. Porque de paso, la gran mayoría de creyentes ni tan siquiera saben que estamos en crisis espiritual. Y si no sabemos que estamos en crisis, ¿cómo vamos a orar por eso? Nosotros no hemos orado por las cosas espirituales. Si hemos orado para ser librados de este virus, y últimamente para ser librados de Amanda y también de don Cristóbal. Especialmente esa oración es para que sea librado nuestra familia, nosotros y nuestra familia. No nos importa mucho a los demás, porque nuestras oraciones allí un poco en la carne son demasiado egoístas. Una oración modelo es aquella que ve lo espiritual como la gran necesidad a resolver primero. Y yo espero que tomemos esta parte de la oración modelo, o todas las partes de esta oración modelo, y hoy estamos diciendo que al orar no se preocupe tanto por este virus, y no se preocupe tanto por este temporal y lo que está pasando. Preocúpese por la condición espiritual en que vivimos, la cual no es buena, es una condición muy triste y muy deplorable. El siguiente aspecto a considerar en la oración modelo es la que reconoce la realidad presente. Una oración modelo es la que reconoce la realidad presente. Es decir, uno no puede estar, no reconocer lo que hay en el presente, pero en la perspectiva correcta y bíblica. El versículo 7 del capítulo que estamos analizando dice el profeta orando: he visto las tiendas, está confesándole a Dios, está hablando con Dios. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Oí y se me conmovieron mis entrañas. Esto ya es por dentro. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Es admirable, hemos leído palabra de Dios, es admirable cómo Habacuc se identificó tanto con la lamentable situación que vendría, al punto que lo sintió en su exterior, pero también lo siente en su interior, sus entrañas por dentro. Él sabía lo que vendría. Al estar en oración con Dios, aunque él conoce todas las cosas, óigame bien cómo estoy hablando, el creyente debe de confesar que es consciente de la realidad que está pasando,
o de lo que va a pasar, y no para ordenarle que cambie las cosas, porque nosotros, mire cómo está pasando, y yo le ordeno que, no, sino para reafirmar la confianza que tenemos en Él. Hay que reconocer que la situación en este momento no es favorable. Fíjese cómo han venido, y un hermano que me habló por teléfono, hicimos un poquito de broma de la realidad. Él citó ese pasaje que se le dice a Israel, que viniendo una plaga venía otra, y vino el revoltón, y que al ratito vino el saltión, y al ratito vino el paratión, y él me empezó a decir cosas que no estaban en la Biblia, pero que tenían algún acercamiento. Entonces estoy diciendo que el creyente debe confesar que es consciente de la realidad que está pasando o de lo que va a pasar, y no para ordenarle a Dios que cambie las cosas, sino para reafirmar la confianza que tenemos en Él. Ya sea por lo que sabemos de las cosas o por lo que vemos a nuestro derredor, debemos estar conscientes que lo que viene, de lo que nos espera. No debemos de ser voceros de vanas esperanzas, algunos lo son tristemente. No debemos de ser voceros de vanas esperanzas, porque lo que viene es aflicción de la carne, es aflicción del alma y hasta del espíritu. Estoy hablando del espíritu nuestro. Las cosas no van a cambiar. Las cosas no irán de mal en peor, porque ese es el mensaje profético para los postreros días. Y aquí es donde me vuelvo un predicador negativo. Y alguien dice, ¿para qué dice eso? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice para los postreros días. Todo lo que está pasando, y será peor lo que vendrá después, debería de ser como un mensaje de alerta, un mensaje para despertar. Pero lamentablemente no estamos entendiendo el mensaje, y lo oí en un mensaje ahí por internet. No estamos entendiendo el mensaje. Una oración modelo, continuando analizando el capítulo, una oración modelo es la que confiesa quietud en medio de la adversidad. Por favor, repita conmigo este postulado. Una oración modelo es la que confiesa quietud en medio de la adversidad, y esa era la oración de Habacuc, tenía este componente. Si bien, dice él, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ya dije, y lo voy a repetir, que aunque Dios, por ser omnisciente, lo sabe todo, pero por lo que sabemos de Él, le agrada que cuando sus hijos hablan con honestidad y responsabilidad, le expresan sus convicciones y su confianza, y por supuesto debe de ser verdad lo que le decimos, porque de otra manera también Él lo sabe. Los que han tenido confianza y han tenido esta seguridad, por consecuencia quietud, nunca jamás han sido avergonzados. Estoy diciendo que las personas de ayer y de anteayer, y deberá ser lo mismo hoy, los que han tenido esa confianza y por consecuencia quietud, como oraba Habacuc, nunca jamás han sido avergonzados. Éxodo 14:13 dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros, porque los egipcios, estoy leyendo palabra de Dios, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Esto está allá en las riberas del Mar Rojo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y estoy diciendo que una oración modelo es aquella que, a pesar de ver lo que está pasando, está segura y confiada, y eso se lo dice al Señor. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y finalmente Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvados. Mire qué bonito eso, en descanso y en reposo seréis salvados. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no, lamentablemente Israel por el versículo que estoy leyendo, yo algunas veces he cometido el error de que esas partes no las pongo porque
son más tristes. Y dice, no quisisteis. Él les ofrecía, les pedía que estuvieran quietos, pero ellos, no vamos a estar quietos. Aspecto parecido a nosotros. El Señor nos pide, el Espíritu Santo nos pide, estén quietos, yo estoy, las cosas están bajo mi control, pero nosotros no queremos estar, estamos inquietos. ¿Y de dónde vendrá el presidente, el otro? No, nuestra respuesta viene de Dios, bendito sea. Hablando de las ironías del pueblo evangélico, lo cual significa actuar en manera contraria a lo que decimos que somos, nosotros oramos por determinado aspecto y después de orar deberíamos de quedar quieto y confiado porque ya oramos. ¿No le parece que es correcto eso? Si ya oramos, un enfermo, una situación difícil, ya hemos orado. Si ha sido cierto que hemos estado enchufados con Dios, ha habido una conversación con Él, nosotros deberíamos estar quietos y confiados. Pero nosotros seguimos orando y seguimos inquietos como que si no hubiéramos orado. Y eso solo lo que revela es que no ha habido oración, no ha habido enchufe, no ha habido comunicación con Dios. El asunto es que solo puede haber quietud cuando también hay seguridad, que hemos hablado, que hemos tenido comunión, hemos estado conectados con Dios. Entonces viene como respuesta esa quietud. Y seguimos analizando la oración de Habacuc y decimos que una oración modelo es la que confiesa fidelidad a pesar de todo. La que confiesa fidelidad a pesar de todo. Una vez más repito, que aunque a Dios lo sabe todo, le agrada que le confesemos aquello que estamos dispuestos a hacer. Él ya lo sabe, pero Él dice, quiero que me lo digas, repite, dímelo, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Por causa de nuestras convicciones y por causa de nuestra fe en Él, es lo que le vamos a decir mientras oramos. Hoy, Habacuc le está confesando al Señor Jehová que no importa lo que venga. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Mire qué lista más terrible. Habacuc se está refiriendo a los principales productos para la subsistencia de la nación. Y está diciendo, aunque falte todo eso, ya puede imaginar cosas, aunque falte todo eso, él se mantendría quieto y confiado, sabiendo que lo que estaba por venir es consecuencia del pecado y que también sobre todas las cosas o todas las cosas están bajo el control de Dios. Amén. ¿Se da cuenta a qué equivale o qué aplicación puede tener esa confesión de Habacuc con nosotros o para nosotros? ¿Qué es lo que equivaldría, como él lo dice, qué es lo que equivaldría para nosotros? Y yo pienso que equivale a lo siguiente. Aunque no haya producción agrícola, dicen que la mayoría por estos temporales parece que las cosechas se han echado a perder. Aunque no haya productos agrícolas, aunque no haya empleo, porque dicen que la cantidad de desempleo es enorme. Aunque no haya comercio, los comercios han estado cerrados, aunque empiezan a dar alguna manifestación de abrirse. Aunque este virus no se controle, porque es posible que no se controle. Y aunque venga otra Amanda y otro Cristóbal, y aunque venga otra María o lo que sea, él oraba y nosotros debemos de orar de la misma manera. Me mantendré quieto y confiado. Y nuestra actitud no deberá ser la de Pedro cuando dijo, aunque todos te negaren, yo no lo haré. Nosotros debemos de ser reales y estar quietos en medio de la adversidad, sabiendo que realmente, si es así, tenemos un Dios que está de nuestra parte. Este aspecto es completamente necesario que lo comprendamos y aceptemos, porque corrige la forma como nosotros vemos la oración. Nosotros oramos en una desesperación y lo más seguro es que no estamos orando, sino que estamos teniendo una plática entre nosotros mismos, un monólogo. Nosotros pensamos y creemos que si oramos, la respuesta de Dios será exactamente lo que estamos pidiendo, lo cual es incorrecto en una oración modelo. En este caso, Habacuc ha orado reconociendo la grandeza de Dios y también ha orado reconociendo y aceptando las cosas que vendrían.
Después de lo cual ora confesando que no importa lo que venga, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada, no hay vacas en los corrales él se mantendría quieto y firme en sus convicciones y en su fe, y esa es una oración modelo. Una oración modelo es la que es acompañada de alegría y gozo a pesar de todo. Repito este postulado. Una oración modelo, que es la oración de Habacuc, es una oración que es acompañada de alegría y gozo a pesar de todo. Es decir, que al orar debemos de estar contentos, debe de haber alegría y debe de haber gozo. Versículo 18 del capítulo que estamos analizando, él dice, con todo, usa la palabra con todo, yo me alegraré, a pesar de que no hayan vacas, a pesar de que no haya cosecha, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Antes cantábamos un cantito, y yo sigo un poquito emproblemado con la música moderna. Antes cantábamos un cantito que decía, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Esta parte de la oración de Habacuc la inicia diciendo con todo, lo cual significa llevar todo, que no importa todo lo que venga y que no importa lo que esté pasando, con todo dice, yo me alegraré y gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo es complicado, es difícil decir con todo y con todo lo que esté pasando tener gozo, pero él dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Reconozco que es complicado, que es difícil estar contento y tener gozo a pesar de lo que está pasando, lo reconozco, pero eso es lo que debe de tener alguien que ha tenido comunicación, relación, conversación con Dios. Notemos que no dice me alegraré y me gozaré en las bendiciones que vendrán, porque nosotros siempre que hablamos de alegría y hasta de gozo mal usado, estamos hablando de bendiciones y estas materiales. Porque de paso, en el caso de Habacuc, no vendrían bendiciones, pero él dice me alegraré y me gozaré en Jehová. ¿Comprendemos el significado de estos dos vocablos y sus diferencias? ¿Las comprendemos? Alegría y gozo. ¿Y sus diferencias? ¿Los comprendemos? Casi son parecidos, pero es más, me enredo un poquito cuando estos dos vocablos se complican y están juntos. No, hay que saberlo entender. Casi son parecidos, pero la alegría se expresa por fuera y el gozo, si no se expresa, se siente por dentro. El gozo es más de adentro que de afuera. La alegría sí es por fuera, pero el gozo es más de adentro. La alegría se define como un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable. Cuando las cosas andan bien, uno está contento, que suele manifestarse con un buen estado de ánimo. Y uno le dice, hermano, ¿y qué le pasa? Ando contento, ando alegre, porque algo le está saliendo bien, porque tiene satisfacción. Y la tendencia es a la risa o a la sonrisa. Uno anda sonriente y uno anda contento. Las cosas le están saliendo bien. La verdad no debe de ser así nomás. El asiento de la alegría es el alma, expresado por medio del cuerpo. Uno salta y es que está contento. Y se manifiesta cuando todo va bien. Cuando todo va bien, reímos, sonreímos y es fácil hacerlo. Pero ¿cómo se define el gozo? Hemos medio visto la alegría, pero ¿cómo se define el gozo? También es un sentimiento, se siente, pero que se aloja en el regenerado y renovado espíritu humano. Voy a repetir esto. El gozo también es un sentimiento, se siente, es un sentimiento, pero que se aloja en el regenerado y renovado espíritu humano y que proviene del Espíritu Santo. Voy a repetirlo porque me parece que es un asunto sumamente interesante. Estamos hablando del gozo, ese que es mi fortaleza. Es un sentimiento, se aloja en el regenerado. Gozo no puede haber en una persona que no es regenerada, que en una persona que no es renovada. En ellos puede haber alegría, pero el gozo se aloja en un regenerado y renovado espíritu humano y que proviene del Espíritu Santo. El gozo proviene del Espíritu Santo.
el misterio más sobresaliente del gozo es que éste se siente y se manifiesta en medio de las penas y se recrea en lo espiritual, en lo divino, especialmente en Dios. Este es el misterio del gozo, que el gozo se siente, se desarrolla, se manifiesta en medio de las penas. No importan las penas, pero este es producto de lo espiritual y especialmente de la relación con Dios. Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hechos 5:41, aquí ya estamos hablando del Nuevo Testamento, un aspecto que debemos de tomar más en consideración. Bueno, igual. Dice Hechos 4:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, salieron de la cárcel y les habían hecho un juicio. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí es donde se manifiesta el gozo. Así se manifiesta en medio de cualquier situación, pero tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con Dios. 2 Corintios 8:2 dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Fíjense que aquí hay como cosas encontradas. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, otra vez la contrariedad, abundaron en riqueza de su generosidad. Y finalmente en esta parte, 1 Tesalonicenses 5:16, como el mandamiento para que todo aquel que tiene una relación, una comunicación con Dios, viva siempre gozoso, estad siempre gozosos. Estamos diciendo que una oración modelo es aquella que es acompañada de alegría y gozo, sin importar las circunstancias difíciles por las que se esté pasando. Conclusión. Dado a que la oración es la actividad más divina que puede realizar un ser humano, hacemos más que bien en leer, analizar, comprender e imitar esas oraciones modelo que se encuentran en la Biblia. Hacemos más que bien. La oración modelo que hemos considerado hoy fue una oración que empezó por reconocer la grandeza de Dios. Estoy haciendo una recapitulación de la predicación. La oración modelo que hemos considerado hoy fue una oración que empezó por reconocer la grandeza de Dios. Su gloria, eso es lo que dice el Salmo, el capítulo 3. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. La oración modelo que hemos considerado hoy fue una oración que lo espiritual era su prioridad, no las cosas materiales. Su prioridad era lo espiritual. Oh Jehová, aviva tu obra, dice él, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Una oración modelo, la oración modelo que hemos considerado hoy, fue una oración que reconoció la realidad presente. No hay asunto de vanas esperanzas. En esta oración él reconoció la realidad presente. Y dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron y se conmovieron mis entrañas. Uno tiene que ser real de las cosas que están pasando. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. La oración modelo que hemos considerado hoy fue una oración que confiesa quietud en medio de la adversidad. Si bien, dice él, estaré quieto en el día de la angustia. Qué difícil debe de ser esto, estar quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. La oración modelo que hemos considerado hoy fue una oración que confesó fidelidad a pesar de todo. Confesó fidelidad a pesar de todo. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, dice él, con todo eso yo me mantendré firme. La oración modelo que hemos considerado hoy fue una oración que fue acompañada de alegría
y gozo a pesar de todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa oración modelo es la que nosotros debemos de practicar. Repito esto. Esa oración modelo que tiene todos estos componentes que en la conclusión hemos analizado, es la que nosotros debemos practicar. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.